Buenos días, doctor. Mi nombre es Miguel Ángel Arellano Samaniego, estudiante de la Universidad de Guayaquil, y vamos a tratar el tema de linkage, fenotipo, salud, enfermedad de la Cátedra de Genética Clínica. El artículo seleccionado corresponde a síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿Existe algún vínculo con la enfermedad de Kawasaki? La pandemia de la enfermedad del coronavirus de 2019 probablemente será considerada como un testimonio de la naturaleza rápida y voraz de la medicina basada en la evidencia en el siglo XXI. A modo de comparación, la enfermedad de Kawasaki, EK, es uno de los síndromes inflamatorios pediátricos más reconocidos y el Dr. Kawasaki tardó 6 años en identificarlo. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 ha generado más de 19.000 publicaciones de informes de casos. La mayoría se ha centrado en COVID-19 en adultos, ya que los primeros datos sugirieron que los niños se salvaron de una enfermedad grave. Sin embargo, desde finales de abril del 2020, varias instituciones estadounidenses y europeas han llamado la atención sobre un fenómeno enigmático conocido como síndrome inflamatorio multisistémico en niños, MIS-C, con conexiones aparentes y fenotipo superpuesto con KD. Este artículo de revisión actual discutirá KD y su posible conexión con COVID-19 y MIS-C pediátricos. En 1967, el Dr. Kawasaki publicó su detallada serie de casos de 50 niños que desarrollaron una afección que se denominó síndrome de ganglio linfático mucocutáneo febril agudo. La secuela a largo plazo de la EK no se reconoció hasta la década de 1970, cuando las encuestas demostraron un número significativo de casos fatales secundarios a la formación de un aneurisma de la arteria carotidia. Hoy en día la EK es reconocida como la principal causa de enfermedad por AC adquirida en la población pediátrica. Los estándares de atención se establecieron en 1984, tras la introducción de inmunoglobulina intravenosa de dosis alta para reducir la prevalencia de anomalías de la AC. Métodos. Complicaciones cardíacas de la enfermedad de Kawasaki. La complicación más preocupante de la EK son las AAC, que pueden detectarse en 2 semanas durante la etapa de convalecencia del EK. Por lo general, estas anomalías se identifican mediante ecocardiografía. Los CAA se pueden observar en el 25% de los pacientes con EK no tratados. El estándar de atención actual incluye la administración de IgIV junto con aspirinas oral en dosis altas dentro de los 10 días desde el inicio de la fiebre. La patología de las anomalías de la C implica 3 fases. Número 1, arteritis necrotizante en fase aguda. Número 2, vasculitis subaguda o crónica que involucra linfocitos de células T, células B plasmáticas y macrófagos que infiltran la pared del vaso. Y número 3, proliferación miofibroblástica luminal, que involucra la deposición de miofibroblastos y matriz durante meses y años que contribuye a la estenosis arterial. Por lo tanto, los pacientes con EK no tratados con AAC graves no suelen presentar ningún síntoma cardíaco en la fase aguda y pueden presentar manifestaciones tardías de isquemia miocárdica y muerte cardíaca súbita secundaria, a una alteración grave del flujo de AC y trombosis. La miocarditis también puede ocurrir en la fase aguda de la EK. Se ha encontrado edema de miocardio en pacientes con EK antes de que se desarrolle la AAC. Hallazgos de laboratorio de la enfermedad de Kawasaki. Los pacientes con EK tienen hallazgos de laboratorio característicos de inflamación en suero, aunque no específicos de otra enfermedad inflamatoria. Los pacientes en fase aguda de KD suelen tener leucocitosis con predominio de neutrófilos. La elevación de los reactantes de la fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, siempre está presente y se considera un criterio clave, particularmente en los casos de KD incompleta. La trombocitosis puede ser impresionante y presentarse con picos de hasta 700 por 10 a la tercera sobre mililitros. La piuria estéril también es común. El péptido natriurético de tipo D prohormonal N-terminal suele estar elevado en pacientes con EK y es útil para su diagnóstico. Etiologías y epidemiología de la enfermedad de Kawasaki. La etiología, inmunología y fisiopatología de la EK aún no se comprenden por completo, aunque es evidente que los elementos del sistema inmunológico desempeñan un papel fundamental. Hay varios componentes propuestos. Número 1. Respuesta a un patógeno. KD es autolimitado con una baja tasa de recurrencia, además de tener variaciones estacionales en América del Norte. Además, los cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos que contienen ARN y los anticuerpos IgA también se pueden encontrar en el epitelio bronquial de los pacientes con EK. Número 2.
proceso autoinmune impulsado por células T. Los anticuerpos antiendoteliales se pueden encontrar en pacientes con EK, parecidos a otras formas de vasculitis como el lupus o el síndrome antifosfolípido. Los pacientes con EK después de IVIG parecen tener un aumento de las células T reguladoras que afectan la inmunomodulación. Número 3. Activación aberrante de citocinas proinflamatorias. Durante la fase aguda, los pacientes con EK demuestran una liberación masiva de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. La interleucina 1 en particular se ha implicado en la formación de CAA, lo que ha llevado a ensayos actuales que investigan el uso de antagonistas de interleucina 1 para tratar los CAA resistentes a IVIG. COVID-19 en población pediátrica. Aunque los niños de todas las edades son susceptibles al COVID-19, el impacto y las manifestaciones clínicas han sido menos graves en comparación con la población adulta. La tasa de hospitalización es baja, con una tasa estimada del 5,7%. La tasa de mortalidad es incluso más baja en los Estados Unidos. Los mecanismos propuestos incluyen una respuesta inmune innata más fuerte en comparación con los adultos y una mayor expresión de la enzima convertidora de angiotensina, que reduce la presentación de angiotensina 2, que se sabe que se correlaciona con la carga viral de COVID-19 y la envoltura clínica. En un estudio transversal de las unidades de cuidados intensivos pediátricos de América del Norte, entre marzo y abril de 2020 se admitieron 48 niños en 14 UCIP de Estados Unidos. El 73% presentó síntomas respiratorios y el 38% requirió ventilación invasiva. Primer informe y definiciones del caso para MIS-C. Las órdenes de autocuarentena, de quedarse en casa, una necesidad para controlar la pandemia de COVID-19, inicialmente suscitaron preocupación entre los cardiólogos pediátricos de que el contacto reducido con los proveedores de atención médica y el énfasis excesivo de COVID-19 por parte del pensamiento bayesiano podría potencialmente conducir a un reconocimiento insuficiente de KD. Por lo tanto, fue una gran sorpresa observar informes de pacientes pediátricos tratados con COVID-19 como por enfermedades similares a KD. El primer informe de casos se publicó a principios de abril del 2020, pero la primera llamada de atención importante fue el 26 de abril del 2020, cuando el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido emitió una alerta para resaltar un aumento en los casos de enfermedades críticas en niños. ¿Es MIS-C una forma de KD? Los defensores de una conexión entre MIS-C y KD argumentarían que ambas afecciones tienen un desencadenante común que provoca una reacción en cascada en niños genéticamente susceptibles que conduce al fenotipo descrito anteriormente. Los oponentes argumentarían que los niños con MIS-C presentan una mayor edad de presentación, una forma de inflamación más profunda que la de KD o síndrome de choque de KD, más manifestaciones gastrointestinales, diferentes hallazgos de laboratorio, incluida la linfopenia, trombocitopenia, troponina elevada, dímero D elevado y ferritina elevada. Resultados. El papel del coronavirus como posible desencadenante de la EK se propuso previamente con resultados mixtos. Se ha observado coronavirus en pacientes con EK, pero no de forma exclusiva. También se han asociado cepas específicas de coronavirus con la EK en pequeñas series de casos que no pudieron reproducirse en otras localizaciones. El genoma viral del coronavirus desafía la identificación de cualquier desencadenante de la EK, ya que el coronavirus es un virus de ARN de sentido positivo y su genoma es propenso a la mutación y la deriva genética. Aún así, la ausencia de síntomas anteriores, el desfase de 3 a 6 semanas entre la prevalencia del virus y la prevalencia de MIS-C y una mayor frecuencia de resultados de anticuerpos positivos sugieren que el SARS-CoV-2 actúa como un desencadenante. En las 6 semanas transcurridas desde la primera alerta del NHS del Reino Unido, los pediatras y cardiólogos ahora reconocen la importancia de MIS-C y un llamado a la atención para prevenir CAS. No obstante, la presentación de CAA en una pequeña pero significativa porción de pacientes con MIS-C requiere precaución y vigilancia continua. Los cardiólogos seguirán desempeñando un papel en la evaluación precisa de las AC y la función miocárdica para guiar el tratamiento. Gracias.